En oportunidades anteriores he mencionado que SQL Server Integration Services nos brinda la facilidad y de hecho ya hemos visto algunos casos de mezclar, interactuar, manipular datos de distintas fuentes y en diversos formatos. Una de las necesidades que muchas veces tenemos es la de unir o la de combinar datasets distintos. Para esto existen una serie de componentes. En esta oportunidad vamos a conocer el merge y el union all y adicional a eso vamos a estar trabajando con el componente sort que nos ayuda a ordenar datos dentro de un ETL o dentro de un paquete de Integration Services. El componente merge lo que hace es que combina dos datasets, no más de dos datasets de manera ordenada o sorteada en un único dataset. O sea, yo voy a tener dos entradas, la voy a convertir en una única salida y esos datos luego voy a disponer de ellos. Se utiliza tanto para eso que les digo, unir dos sets de datos de distintas fuentes, tablas, archivos, etcétera, o reunir nuevamente datos que provenían de un mismo origen y que en algún momento con un objeto, por ejemplo, conditional split, separamos para hacer alguna corrección o data repair de ciertos datos, lo volvemos a unir utilizando el merge. Perfectamente lo podemos utilizar para eso. El merge y el union all tienen un comportamiento similar. La diferencia básicamente es que este último, el union all, no necesita tener los datos ordenados y que puede recibir más de dos datasets como input. O sea, con el merge, y es importante tomar en cuenta, necesito ordenar los datos y únicamente trabajar con dos sets de datos. Con el union all puedo tener desde dos sets de datos hasta n cantidad de sets de datos. Básicamente esa es la diferencia. Como de esperarse, para ejemplificar lo explicado, lo expuesto, ya tengo mi ETL creado con la conexión a la base de datos SSIS, pero sí voy a pasar al Management Studio para crear una tabla llamada FIFA Merge con una estructura idéntica a la tabla menores 1990. Para eso, simplemente ejecuto un select into con la instrucción top 0. Lo que quiero hacer en esta oportunidad es tomar esas dos tablas que creamos cuando hicimos el conditional split, la tabla mayores 1990 y la tabla menores 1990, combinarlas a través de un merge e insertarlas en esta última tabla que recién creamos. En esta oportunidad vamos a trabajar diferente a otras oportunidades donde hemos trabajado con un único input o un único source. Aquí vamos a tener dos OLDB data source. El primero que se va a conectar a la base de datos mayores 1990. Vamos a cambiarle el nombre para no confundirnos luego. Y el segundo que, como se tiene una conexión igual, podemos copiar y pegarlo, que se va a conectar a la tabla menores 1990. Hasta acá ya estamos bastante familiarizados con lo que hemos estado haciendo. ¿De acuerdo? Lo siguiente que necesito es tener claro que si voy a utilizar un componente merge, este que está acá, debo ordenar esos datos, hacerle un order o un sort. Y para hacer eso, Integration Services me ofrece el componente sort, que voy a agregar acá dos, dando doble clic sobre él o arrastrándolo. Lo enlazo a mis fuentes de datos y los configuro seleccionando la columna por la cual vamos a ordenar. En esta ventana vamos a tomar en cuenta tres cosas. La número uno, que debemos seleccionar la columna por la que vamos a realizar el orden y el tipo de orden, si va a ser ascendente o si va a ser descendente. Vamos a dejarlo ascendente. El segundo punto a tomar en cuenta es que las columnas que deseo como salidas o como output deben estar previamente seleccionadas acá en este check, o de lo contrario, una vez pasen por el sort, se van a quedar ignoradas. El tercer y último punto a tomar en cuenta o en consideración es este check que tengo acá abajo, que me va a permitir indicar si en ese sort
yo voy a remover o no aquellas columnas que están duplicadas por el sort value, o sea, por la columna que estoy ordenando, en este caso el ID. Dejo todo tal como está hasta ahora y presiono el botón OK. Sigo realizando mi sort al segundo input, al segundo source, y las opciones son tal cual las mismas. Vamos a ordenar por la misma columna ID y presionamos el botón OK. Lo siguiente que haremos, que es, naturalmente, proceder a configurar el merge, que necesita, como habíamos dicho, dos fuentes de datos o dos datasets de manera ordenada. Selecciono el input, elegimos el número 1 acá. Como son dos, naturalmente, integration asume que el 2 sería este flujo de acá y ya no necesitamos elegirlo de la lista desplegable. Finalmente, buscamos nuestro componente OLEDB Destination, lo seleccionamos y lo enlazamos con el resto del flujo, con el merge. La tabla que creamos se llama FIFA Merge, la selecciono. Me parece que no presioné el botón ejecutar acá. Vamos a hacerlo exactamente. Salgo de acá para refrescar y ahora sí debe estar en mi lista desplegable. La selecciono y, como de costumbre, paso a mapearla con el resto con las columnas inputs que ya vienen directamente desde el merge. Si ejecuto mi ETL, sabemos que tanto la tabla mayores que 1990 como la de menores tienen un número distinto de filas en su interior. Entonces aquí me va a venir 18.000 y tantas y de este lado 7.000 y tantas. Entonces una vez llegan al merge, se suman, se unen, ¿verdad? Y se insertan en el destino final como un único dataset. Habíamos conversado de que el merge no acepta más de un set de datos. Si copio esto acá, por ejemplo, y trato de llevarlo al merge, me va a dar inmediatamente, me va a indicar que hay algo mal, que esa acción no se puede realizar y por ende me muestra un error en pantalla. Si necesito entonces pasar a agregar ese tercer dataset a mi destino final, el componente que debo utilizar es el componente UnionNode, que lo encontramos acá. Lo arrastro hacia mi pantalla y procedo a enlazarlo con el resto de los inputs, ¿ok? O de los orígenes de datos. Lo mando a su destino final y sin ningún otro requerimiento, el ETL se va a ejecutar de manera correcta. Algo que olvidé mencionar es que tanto el UnionAll acá dentro de su configuración como el componente merge lo que nos muestran es información de lo que está sucediendo en su interior, o sea, no tenemos que configurar nada porque él se encarga de hacer el match. En el caso del merge toma las columnas que están dentro del sort y en el caso del UnionNode, él toma todas las columnas para formar ese último dataset. Hasta una próxima entrega. Recuerda practicar lo aprendido. No es solo ver los videos, sino llevarlos a la práctica, estudiar y seguir avanzando. Bye bye.